Bueno, dentro de lo que fue todo el proceso de elaboración de los estudios para presentar y solicitar la licencia ambiental, debo resaltar esta diapositiva donde se muestra un resumen de lo que fue el proceso de consulta previa que se desarrolló con los consejos comunitarios afro del área de influencia del proyecto Cañaverales. Y están enmarcados en tres grupos. Lo ven aquí en esta tabla, el grupo 1, grupo 2 y uno que llamamos debida diligencia. El primer grupo se genera por la tutela interpuesta por tres consejos comunitarios que son Gustavo Castro, Wilmer Tirado y los Negros de Cañaverales. Después de la segunda instancia de esa tutela, se declara procedente realizar la consulta previa con estos consejos comunitarios. Posteriormente hay un grupo 2 que son otros 4 consejos comunitarios, Tiama, Caminos hacia el Desarrollo, La Diáspora y Luis Enrique Martínez. También la ANCP declara procedente realizar el proceso de consulta con esas comunidades. Y uno adicional que es Rafael Zúñiga de Sitio Nuevo Fonseca, que solicitó BCC desarrollar el proceso de consulta, es decir, por debida diligencia, porque nosotros solicitamos a la ANCP que los reconocieran como consejo comunitario para desarrollar el proceso de consulta. Las fechas en que se cerraron y se protocolizaron estos procesos de consulta, y resalto en amarillo lo que fue el proceso de consulta con el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, puesto que no se desarrolló el proceso por la ruta en que se desarrollaron los otros 8 procesos que se cerraron y protocolizaron. Este se hizo mediante la figura de test de proporcionalidad, se cierra el 19 de julio del 2022, pero posteriormente de manera garantista se declara que volvamos a hacer un nuevo intento para hacer el proceso de consulta. Se hacen 5 convocatorias más y fue un proceso fallido, no se pudo desarrollar el proceso de consulta, por lo cual el juzgado primero de Riohacha declara que queda en firme el test de proporcionalidad, y esto es ratificado por la ANCP el 22 de febrero del año 2024, lo que nos permite a nosotros como compañía seguir adelante con el trámite de la licencia ambiental una vez cerrado completamente el tema de la consulta previa. Siguiente, por favor. Otro tema que queríamos aquí resaltar en esta presentación es cuál va a ser la ruta de evacuación del carbón desde la mina Cañaverales. Lo que mostramos acá básicamente es el recorrido que haríamos desde la mina Cañaverales. Nosotros en el estudio de impacto ambiental presentamos 3 alternativas que se mencionaron en la reunión informativa. Una se llama Puerto Bolívar, que la opera directamente el Cerrejón. La otra es Puerto Brisa, en el área de Dibuya, y la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en Mamatoco, Santa Marta. Esas son nuestras 3 rutas. ¿Qué pasa? Que una de ellas, que es la de Puerto Bolívar, depende netamente de lo que es una negociación entre privados, entre BCC y el Cerrejón. En esto apenas hemos tenido unas conversaciones, nosotros no hemos todavía finiquitado este tema, por eso nos quedamos con otras 2 opciones alternativas que son netamente de empresas privadas, que son los dueños de Puerto Brisa y los dueños de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, como posibilidades de sitios para la exportación del carbón. Tenemos un total de 261 kilómetros desde la mina hasta la Sociedad Portuaria de Santa Marta y de 158 hasta Puerto Brisa. Es decir, si hacemos el recorrido, lo que es desde Cañaverales por la vía Conejo Fonseca, Fonseca Vía Nacional hacia Lebanal, y desde Lebanal hasta Mingueo y Puerto Brisa, o si seguimos la ruta directo hasta la Sociedad Portuaria de Santa Marta por esta misma vía que es de carácter nacional. Repito, estas son vías primarias y secundarias, a excepción del tramo entre la mina y Fonseca, que es una vía de carácter terciario. Siguiente. Entonces, para el tema del transporte del carbón, tenemos que estimar cuánto es lo que se va a producir para llegar finalmente a saber cuál va a ser el promedio de tractomulas que nosotros vamos a mover por esta vía evacuando el carbón. Y si ustedes lo ven, con la producción anual de 753.000 toneladas, el volumen mensual a transportar se establece en 62.819 toneladas para un volumen diario de 2.000 toneladas en promedio. Esto nos da un número de tractomula por hora de 2.5, es decir, el transporte de carbón, para llegar a resumirlo, va a ser 2.5 tractomulas moviendo carbón desde la mina hasta bien sea Puerto Brisa o la Sociedad Portuaria. Y hemos elaborado un plan de manejo y de contingencias para el transporte del carbón. Esto no hace parte de la licencia ambiental, es una parte, digámoslo así, como un apéndice de lo que es la licencia ambiental,
por cuanto tiene medidas obviamente de carácter ambiental y de contingencia para el transporte del carbón que se hace por rutas que son de carácter nacional, como lo mostré en la anterior diapositiva. ¿Qué hacemos para transportar el carbón? La flota de tractomulas van a estar debidamente identificadas como transporte de carbón. La carga va a estar humedecida y va a estar carpada para evitar que el viento pueda tener contacto con la carga. Adicionalmente, esa carpa lleva un precinto de seguridad para que no pueda ser removida ni por el conductor ni por una condición de pronto climática. Los conductores van a estar capacitados y entrenados, ¿sí?, en temas de manejo defensivo, respeto peatonal y control de la velocidad. Hay un mejoramiento en infraestructura de transporte y esto hace referencia a lo que tiene que ver en la ruta terciaria que mencioné entre La Mina y Fonseca. ¿Por qué? Porque ahí hay un par de puentes que necesitamos realizar unas mejoras en capacidad portante para que soporten la capacidad del paso de las tractomulas, un refuerzo a estos puentes, un tema de señalización en la vía y aparte de eso son vías que hay que estarles haciendo mantenimiento y poda a las bermas, a la parte lateral de las vías para evitar de pronto posibles accidentes por temas de visuales en la vía. Y por último, un tema de procedimientos para el manejo de accidentes en la vía, si llegase a ocurrir algún accidente que ponga en riesgo bien sea la vida del conductor o la condición de la carga a lo largo del recorrido. Siguiente. Pasamos a mostrar detalladamente lo que van a ser el cronograma y las etapas del proyecto minero Cañaverales. En la fase inicial, que es la fase de construcción y montaje, si ustedes ven el año 1 se divide en una banda naranja, que son 6 meses que tenemos para lo que es la contratación de mano de obra, la movilización de los equipos que van a ser parte de la construcción, inclusive posteriormente la parte de minería, porque estos equipos no llegan armados al proyecto minero, llegan desarmados y en el sitio se pueden armar, se les ponen las llantas y todo esto, son equipos grandes para minería, para gran minería. Entonces hay una fase de construcción y de adecuación de vías, todo esto pasa en los primeros 6 meses. Después empezamos la fase de explotación, que es cuando empieza la perforación y voladura y el desarrollo propiamente dicho de las actividades ya de producción de minería. Por supuesto que empieza el transporte del carbón, porque si empezamos a producir, inmediatamente empezamos a sacar carbón en las tractomulas, tema que ya fue explicado. La disposición del carbón, del material estéril en un botadero externo entre el año 1 y el año 6, y la disposición del material en retrollenado a partir del año 7, que es un tema que beneficia ambientalmente el proyecto minero Cañaverales. Y además acá mostramos lo que es el inicio de la restauración del botadero paralelamente durante todo el proceso de operación minera. Por último, pasamos a una etapa de cierre final a partir del año 10 en que termina la producción y consta de 3 años aproximadamente en los que llevaremos a cabo la restauración paisajística del área, la recuperación morfológica y biótica del área, pero adicionalmente lo ven en la última línea, también tenemos un tema de trabajo comunitario pensando en las personas que están laborando con el proyecto minero y que finalizado el proyecto necesitan también generar una fuente de ingreso que ya no va a ser el proyecto minero porque acaba la mina y se acaba el vínculo laboral para el desarrollo de la operación. Siguiente, por favor. Buen día. Aquí podemos observar que el proyecto minero se encuentra, colinda en la parte noreste con el arroyo Conejo, en la parte suroeste con el río Cañaverales, y acá podemos observar el manantial de Cañaverales. Del manantial de Cañaverales inicia una acequia. La acequia en este punto, antes de llegar al centro poblado de Cañaverales, se bifurca o se divide en dos. La acequia La Sequión y la acequia La Toyosa, ambas con un caudal medio de 6 litros por segundo. Al momento, el proyecto tiene planificado hacer un redireccionamiento de esas dos acequias mediante un canal trapezoidal que tiene de base inferior 2 metros y una altura promedio de 1,5 a 3 metros. El tramo que se va a redireccionar es de 1,5 kilómetros para la Sequión y de 1,4 kilómetros para la Toyosa. La intención es que la misma cantidad de agua, o sea, los 6 litros por segundo que se canten acá, se salgan allá, o sea, se descarguen a su mismo afluente que se encuentra aguas abajo del proyecto.
De igual manera, se tiene planificado hacer una captación subterránea de 22.6 litros por segundo mediante dos pozos que están ubicados de estrellita verde, ya, de estrellita verde. Esa agua va a ser solo para el consumo doméstico de la fase de operación y construcción del proyecto. En la parte norte, en el arroyo Conejo, hay un triangulito que se ubica el vertimiento o la descarga de 1.5 metros cúbicos por segundo que se tiene planificado o que provienen de las lagunas de sedimentación del proyecto, o sea, aguas tratadas que cumplen con todos los lineamientos y términos de referencia que exige la normatividad colombiana. Este vertimiento solo se va a hacer en épocas de inviernos. ¿Por qué? Porque según la característica del arroyo Conejo, el estudio nos arrojó de que solo tiene agua cuando llueve. Entonces, el caudal que tiene este arroyo en esa época son de 61 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, los estudios nos arrojaron de que esa fuente hídrica en épocas de invierno tiene la capacidad hidráulica para asimilar el 1.5 metros cúbicos que nosotros vamos a verter. Por otro lado, nosotros todas las fuentes hídricas les vamos a planificar o le tenemos planificado dentro del estudio de impacto ambiental unos planes de monitoreos y seguimientos que se planifican hacer entre comunidad, empresa y autoridad ambiental con el objetivo de poder garantizar que la calidad y el agua, para poder garantizar la calidad y el agua y así puedan utilizar esa agua para las actividades económicas que se localizan alrededor del proyecto y aguas abajo del proyecto. Un dato importante, o es importante mencionar que de las 479.5 hectáreas que se van a intervenir por la presencia del proyecto, el 19% se caracterizaron con uso de mosaico de pastos y cultivos. Es como una combinación entre pastos y cultivos. Ya. Estos cultivos se caracterizaron siendo minifundios, o sea, son cultivos que tienen extensiones reducidas para generar una producción significativa de ingresos para una comercialización. Muy buenos días. Es muy importante para este tipo de proyectos la realización de un modelo hidrogeológico simplemente por dos condiciones. Una es tratar de garantizar y controlar los impactos ambientales que pueda generar y la otra es garantizar la seguridad operativa de un proyecto minero. ¿Qué es un modelo hidrogeológico? Es una herramienta que permite predecir y calcular incluso o comprender cuál es el comportamiento del agua subterránea. En ese orden de ideas, el modelo geológico se construye con una serie de insumos. Para este caso, pues se tuvo la oportunidad de contar con una sísmica de alta definición para comprender cómo se comporta geométricamente en el subsuelo las formaciones rocosas. También perforaciones, 22 en total, perforaciones hidrogeológicas con el fin de comprender la variación de los niveles piezométricos. Podemos entonces rápidamente describir la geología del área de estudio. Tenemos una formación de interés, que es el caso de la formación Cerrejón, en color amarillo para los dos mapas. Unos depósitos más recientes, eso quiere decir que no tienen la condición todavía de ser una roca, que son los que están en color ocre y gris en los dos mapas. Y un depósito un poquito más viejo, una edad cretácica, que es más viejo de lo que he nombrado hasta ahora, conformado por rocas calizas, que es la formación Cogollo, que funciona tanto como una unidad hidrogeológica de segundo grado. ¿Segundo grado por qué? Porque los poros asociados a esta roca donde se pueden mover los fluidos son originados por las fracturas y no por poros propios de la roca. Entonces, tenemos para el modelo hidrogeológico unos límites definidos por unas fallas. Tenemos la falla del Cerrejón. Dale, enter, porfa. La falla del Cerrejón, que se marcó ahí en color rojo, una falla de altísimo nivel que pone en contacto rocas muy viejas con rocas jóvenes. Tenemos dos fallas más, que es la falla Cañaverales y la falla Conejo. Vamos a ir nuevamente a la diapositiva. Es fácil, digamos, en campo verlos. El control estructural de estas fallas está dado por los arroyos que están allí. La falla Cerrejón, el control estructural lo define un cambio abrupto en la topografía.
tenemos un modelo confiable que nos ha permitido determinar que el flujo, la estrella verde que se marca es la posición del manantial de Cañaverales y el flujo predominante de las aguas subterráneas en el área de intervención van en sentido sureste-nor-W. Al este de la falla, el flujo de las aguas subterráneas iría en un sentido noreste-sur, ahí, la línea amarilla. ¿Qué pasa con la formación Cerrejón? Me quiero detener en esto. Es una formación ampliamente estudiada, una formación que es de origen sedimentario. Quiere decir que para formarse tuvo que haber muchos sedimentos que se depositaran y los materiales que se depositaron allí dan origen al carbón, materiales con alto contenido orgánico. Es incorrecto decir que tenemos allí minerales como cadmio o litio, este tipo de minerales, dado que los sedimentos que dieron origen a esta formación no tienen una capacidad de desarrollar y la formación tampoco tiene presencia o actividad ígnea o magmática que genere esto. Entonces, para descartar de tajo esa afirmación. Gracias, buenos días, saludos. Con relación al tema del recurso atmosférico, hicimos una caracterización del área utilizando información de los muestreos de Corpo Guajira y también hicimos un muestreo en 4 estaciones ubicadas en el área del proyecto, como fueron Conejo, Cañaverales, Corraleja y El Playón. Entonces, con base en eso, pudimos caracterizar cuál es la condición de la calidad del aire, y ese es un componente que requiere permiso de emisión atmosférica para poder operar. Para nosotros saber realmente cuál es el impacto de la operación en el componente atmosférico, se utiliza un modelo de dispersión atmosférica que predice las concentraciones que van de acuerdo al trabajo de la operación. Entonces, ese es un ilustrativo para mostrarle cómo se hace un modelo. Y aquí vemos los datos que dieron en el muestreo de caracterización. El Playón, Cañaveral, estamos PM10 y PM2.5, que son los contaminantes de aire más relevantes en temas de minería a cielo abierto. O sea, la norma habla de 50 para PM10 y 25 para PM2.5 microgramos por metro cúbico anual. Devuélvete un segundo, por favor. Los controles tienen que ver con humectación de la vía, riego de vía. A esa agua se le pone un producto que retarda la evaporación, cierre temporal o permanente de vías y aspersores como el que se ve en la imagen. Gracias. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Básicamente aquí lo que queremos mostrar es cómo opera el tema de voladuras y el control de las vibraciones o el monitoreo de las vibraciones. Para formular un tema de voladura en un proyecto minero se hace una modelación y se hace un estudio de campo lejano. Es decir, se analiza cómo es la situación estructural y de acuerdo a eso se establecen los parámetros para la voladura, como son el diámetro del hueco, el agente explosivo que se va a utilizar, el número de filas y de los barrenos que se van a utilizar. Nosotros utilizaremos en el proyecto Cañaverales un uso de retardadores electrónicos. Esto básicamente lo que quiere decir es que no es como las voladuras que se hacían anteriormente en los proyectos mineros, que eran de un solo golpe, sino que son microsecuencias para que no sean perceptibles en la superficie. Esto ya está estudiado y se utilizan técnicas nuevas como es este tipo de los retardadores electrónicos, y eso hace que la onda de la vibración de la voladura sea mucho más tenue. ¿Qué medidas se aplican para las voladuras? Se notifica a la población localizada en el rango de acción de la voladura sobre las horas y los lugares de las voladuras. En ese rango se levantan actas de vecindad, es decir, se toman fotos y se hacen actas de vecindad con la posible infraestructura que esté en el rango alrededor de la voladura para mirar el antes y el después. Las voladuras solamente se realizan en horario diurno, nunca vamos a hacer voladuras en horario nocturno para no perturbar la tranquilidad ni de la fauna ni de los vecinos, pues hablo yo de la fauna que está alrededor o en el entorno del proyecto minero. El área se señala y se aísla, evitando que haya el acceso de personas o de pronto de ganado que esté en la zona. Y permanentemente se realiza un monitoreo de las vibraciones cuando se van a hacer las voladuras. Siguiente, por favor. Aquí vemos una gráfica que nos muestra lo que va a ser la generación de empleo por el proyecto Cañaverales. Durante la fase de construcción y montaje vamos a estar generando alrededor de 37 empleos directos
y durante la operación minera un total de 384 empleos directos. Para la parte de construcción tenemos el grueso, son los operadores de equipo. Bueno, al igual que en la operación minera, tenemos supervisión, técnicos de minas, mantenimiento del equipo minero, y para la parte de operación lo que es el staff, es decir, la administración de lo que es el proyecto minero. Sin embargo, en generación de empleos indirectos, estamos hablando de que se va a generar en promedio un 50% adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que si generamos 384, en promedio vamos a estar generando unos 700 empleos indirectos durante la operación minera. ¿Cuáles son las condiciones de contratación? Debe estar inscrito la persona que sea de la comunidad en la plataforma de empleo público. Nosotros siempre hemos utilizado el mecanismo a través de las juntas de acción comunal, del área de influencia y de los representantes de los consejos comunitarios afro. A ellos siempre se les notifica cuando se va a hacer un proceso de contratación para que ellos den fe de que la persona que se va a vincular es de la comunidad, porque nosotros tenemos estas dos cifras que ven aquí en la gráfica, es que el 100% de las personas no calificadas van a ser completamente de la región, del área de influencia del proyecto, mientras que el 80% del personal calificado va a ser de la región en la medida en que haya oferta. Por supuesto, cuando no hay personas disponibles para ciertos cargos específicos, iremos ampliando el rango de búsqueda, como es a la ciudad de Valledupar o Riohacha, o después, si no lo hay en estas ciudades, buscaremos personas en otros departamentos del país, pero así es como funciona, digamos, el rango de búsqueda de personal profesional. Siguiente, por favor. Buenos días. Con respecto a la gestión del componente biótico, el enfoque de este estudio de impacto ambiental es la no pérdida neta de biodiversidad, ya que tendremos unos impactos significativos sobre esa vegetación natural. Se van a tomar unas medidas de manejo en cuanto al tiempo de explotación, donde se realizarán ahuyentamientos, rescates y relocalización de fauna silvestre, aprovechamiento forestal a través de todos los permisos requeridos de levantamiento de veda, y un manejo especial enfocado a especies amenazadas en veda o con algún grado de protección, tanto local, regional y nacional. Se busca implementar un plan de compensación con unas superficies a compensar cercanas a las 2.800 hectáreas, a pesar de que pues, el área de intervención estimada es cercana a las 497 hectáreas, con líneas de acción que van a estar centradas principalmente en la implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional Manantial de Cañaverales, tratando temas de acuerdos de conservación, rehabilitación ecológica, monitoreo de estas especies bioindicadoras y la promoción de un aviturismo con uso compatible de conservación. Bueno, el plan de cierre realmente busca asegurar que se manejen los riesgos cuando se cierre la operación de manera temporal o definitiva. ¿Qué buscamos? Estabilidad física y química a largo plazo, rehabilitación de tierras intervenidas, que esa puede empezar desde que se van liberando áreas, uso alternativo de áreas que quedan disponibles, control y generación, control de riesgos físicos, determinación de uso futuro de las tierras y la provisión. El plan de cierre de minas tiene que tener una provisión que año a año se va actualizando para asegurar que cuando termine la operación tengamos nosotros los recursos para hacer el cierre. Sin embargo, como les dije, el cierre se va haciendo a medida que se va. Señor Bustos, ya hemos terminado con los 30 minutos que teníamos disponibles para realizar esta presentación. Muchísimas gracias a BCC por toda esta explicación que le han brindado a la comunidad. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer unas invitaciones y unos mensajes muy especiales. Ahorita que vamos a comenzar en unos minutos el segmento de la participación de la comunidad. Entonces queremos comentarles a todos ustedes que en caso de necesitar apoyo técnico con presentaciones que hayan traído para realizar sus intervenciones, videos, fotos u otro recurso de apoyo para su intervención, le agradecemos que se acerque con antelación a su intervención al máster de producción que se encuentra aquí en este lugar para que le brinden toda la información de producción necesaria y que puedan realizar el alistamiento técnico, ¿ok? A todas las personas que más adelante van a participar y que requieran de
proyectar fotografías, videos o recursos de apoyo para su intervención, pueden acercarse aquí a la sala máster para que realicen el alistamiento técnico. Muchas de las personas que se inscribieron, ¿sí?, utilizaron un alias o se inscribieron de forma anónima en el momento o en el periodo que estuvieron realizando las inscripciones que vencieron el pasado 10 de junio. Todas estas personas que no deseen aparecer registradas en cámara durante la transmisión de esta audiencia pública pueden acercarse a la mesa de apoyo que tenemos en este otro costado, ¿ok? Allí nuestro equipo les va a brindar toda la orientación necesaria para garantizar su participación respetando su decisión de confidencialidad, ¿ok? Entonces, luego de estas invitaciones que hemos hecho, le corresponde entonces la intervención a las organizaciones solicitantes de esta audiencia pública ambiental. Son ellos el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo Cajar, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y Sensat Agua Viva. Ellos van a tener un tiempo de 45 minutos, 15 minutos cada organización, y los invitamos para que nos realicen cada una de sus intervenciones y de sus presentaciones. Bienvenidos cada uno de ustedes. Un cordial saludo para todas estas organizaciones que nos acompañan también. ¿Lo quieres hacer aquí de pie o con el micrófono? O allí, como tú quieras. Sí, el micrófono. Ahí. Esta no pasa. Sí, no. Igual. Me- Apoyamos aquí Ajá. la que dice Cajar.